Hemos visto durante los últimos días cómo el desarrollo de la expectativa económica en el mundo entero ha estado, si se quiere, aferrada a partir del anuncio de la pasada semana por parte de la Casa Blanca en la imposición de aranceles a docenas de naciones del mundo. Hemos visto cómo algunos países, sobre todo en Asia, han anunciado que es posible negociar con el gobierno de Estados Unidos. También hemos visto que la Unión Europea ha sugerido que puede disminuir o anular la imposición de aranceles si Estados Unidos hace lo propio. ¿De qué manera ha sido esta experiencia? ¿Cómo se puede evaluar lo que ha sido sobre todo el sacudón en las bolsas bursátiles, no solamente en el mundo entero, pero en Asia? Es allí donde en estos momentos hay una gran expectativa sobre el impacto. Vamos a conversarlo con un amigo de esta casa, Federico Alves. Él es economista y monitorea siempre lo que son estas curvas que son tan complicadas para nosotros de entender. Y ahora precisamente amerita su presencia. Don Federico, cuéntenos qué pasa con los mercados globales ante el anuncio de los aranceles por parte de la Casa Blanca. Bienvenido, cuéntenos. Muchas gracias por invitarme. Fíjense, lo primero que le quiero decir a la población, a los que nos están escuchando de toda la Florida, en otros países, es que no entren en pánico y empiecen a vender sus acciones y sacar el dinero de la bolsa, porque esto a mí me parece que va a pasar y va a pasar pronto en cuanto los republicanos empiecen a subir el nivel de presión sobre la Casa Blanca. Y va a haber un momento en que habrá un quiebre de la voluntad política que está en el entorno del presidente Trump y las tarifas no van a seguir. Esa es mi opinión. Mucha gente piensa lo mismo y fíjense que sí hay gente pensando que eso se va a solucionar porque todas las bolsas de Asia cayeron un 10% en promedio. Todo, Japón, China, Hong Kong, que es diferente. En fin, una catástrofe. Sin embargo, la bolsa de los Estados Unidos hoy salió sorprendentemente bien. Inclusive el Nasdaq subió unos punticos. ¿Qué significa esto? Que los que sí tienen dinero para mover el mercado empezaron a comprar. En cuanto cayó, el Dow Jones cayó 2.000 puntos al principio de la mañana e inmediatamente los buitres de Wall Street vieron la oportunidad y empezaron a comprar y lo recuperaron. Porque recordemos que cuando empiezan a comprar en forma masiva, los precios suben inmediatamente. Entonces, hay gente que piensa que esto se va a solucionar y cada vez que cae la bolsa de valores, compran de inmediato. Que están apostando su dinero a que no va a pasar absolutamente nada en el largo plazo. Entonces, si esta gente que tiene billones y billones para comprar cree que se va a solucionar, usted que me está escuchando, que tiene sus ahorros en la bolsa, tenga paciencia y aguante la parada. Porque esos señores saben más que usted y ellos están comprando en vez de estar vendiendo. Es decir, ¿cómo funciona la bolsa? Los que manejan el mercado, que no son los hijos de las familias americanas, sino los grandes traders y los bancos de inversión y los hedge funds, esperan que cunda un pánico. A veces lo generan ellos mismos. Y que la bolsa se hunda un 5, un 10% y inmediatamente compran. Y esperan el próximo pánico para vender y comprar más barato. Y así ellos calculan sus propias ganancias. Entonces yo creo que hay que tranquilizarse un poco y esperemos a que se resuelva diplomáticamente esta guerra comercial que el presidente Trump tiene con las dos economías más grandes del mundo después de la americana, que son China y la Unión Europea. Ahora, don Federico, pero cuénteme una cosa. Sabemos que esto es una ciencia, sabemos que quizás la economía, hablo de esto. La política sí dista mucho de ser una ciencia, de verdad. Esto es una práctica profesional y se lo dejo a los profesionales políticos. A la economía, a los científicos, a los economistas. Don Federico, cuénteme. ¿Considera usted que la Casa Blanca, Donald Trump, lo está haciendo de una manera correcta? ¿Se está atreviendo a ser un negociante, un presidente que está más bien haciendo un negocio, lo asume de una manera justa? Porque, a ver,
mucha gente dentro de la opinión pública, además de lo que usted acaba de recomendar, que tener un poco de cautela ante lo que pueden ser las inseguridades que se muestran en las curvas, en las curvas bursátiles, hay mucha gente que dice, oye, pero ha hecho presión entonces, fíjense lo que ha hecho Vietnam, fíjense lo que ha hecho también la Unión Pero espérate un Europea. minuto, vamos a aclarar eso. Mira, muy Sí, importante lo que acabas de decir, sí, fíjate. Lo que decimos todos los economistas, todos, porque la Casa Blanca no tiene un solo economista a su lado, uno solo, el economista de renombre, por supuesto. Fíjate, lo que dicen todos los economistas como Larry Kudlow y otros más, es que así Vietnam lleve sus tarifas a cero, no se solucionaría el déficit. Porque lo que busca el presidente Trump es corregir el gran déficit comercial. Y eso, según todos los estudios, no se soluciona con ningún tipo de tarifa. Ni que todo el planeta entero diga, bueno, 0% a Estados Unidos, que les vendan aquí lo que ustedes quieran. No se va a solucionar. ¿Y por qué? Y yo quiero que la gente entienda este problema, que es lo que no logra entender el presidente Trump. Cuando los Estados Unidos compran mercadería, ¿verdad?, en Vietnam, 150.000 millones de dólares de déficit, en realidad ese dinero no le llega a Vietnam. Eso es una fantasía que el presidente Trump no lo entiende. Ese dinero, esos 150.000 millones de dólares, ¿a dónde van? A las compañías americanas como Nike, que tiene 450.000 empleados en Vietnam. La parte que ellos envían a Vietnam, al Banco Central de Vietnam, es una pequeña parte para pagar los sueldos. Lo demás se queda fuera de los Estados Unidos y regresa a los Estados Unidos como ganancias en la bolsa de valores. Entonces, el presidente confunde las exportaciones de un país con lo que son realmente exportaciones de compañías americanas que bajan sus costos produciendo en ese país. Él no entiende el concepto de la cadena de suministro, que es una cosa básica. Y como el presidente no entiende economía en absoluto, entonces es altamente peligroso tenerlo en la Casa Blanca porque vienen estos problemas que estamos viendo. No se va a solucionar el déficit. Te voy a poner otro ejemplo, Bangladesh. El presidente le puso una gran tarifa. ¿Por qué? Porque Bangladesh exporta, pero no importa. Pero ¿cómo va a importar? Las exportaciones de Bangladesh las hacen las grandes cadenas de ropa y ese dinero no le llega al Banco Central de Bangladesh. No tiene dólares para importar nada de Estados Unidos, porque lo que entra se va a mantener la moneda para poder pagar los sueldos de los obreros, pero no hay dinero para importar vehículos, aviones, computadores. Eso no existe. No le llegó nunca a Bangladesh. Entonces el déficit nunca se va a solucionar. El presidente confunde una empresa con un país. Y ustedes saben a quién me recuerda el presidente Trump. Bueno, ustedes ya creo que todos están claros en eso. Nosotros en Venezuela tuvimos un presidente que también creía que sabía economía, porque había manejado una cantina. ¿Y qué pasó con el país, con la República Venezolana? Bueno, el sueldo mínimo está en $1.50 en este momento. Porque nunca le preguntó a un economista qué significaba lo que estaba pasando. Y si me permites explayarme un minuto en este tema, Venezuela siempre fue, desde 1917, un apéndice económico de los Estados Unidos. Pero el presidente Trump, como no lo entendió, rompió el nexo con los Estados Unidos y se pasó a un bando enemigo de los Estados Unidos, que no puede solucionar el problema económico venezolano. Porque no le compra el petróleo, no le hace falta el petróleo. Rusia no le hace falta el petróleo venezolano. China le compra el petróleo a los árabes que quedan a mitad del camino por barco, etc. Entonces, la falta de un economista al lado de un presidente puede destruir un país en una generación. ¿Cuánto tiempo tardó Venezuela en destruir su economía? Bueno, la vida de Chávez y la mitad de la vida de Maduro. Estados Unidos está en un grave riesgo porque el presidente cree que un país se puede asimilar a una empresa privada y eso es un error gravísimo. Don Federico, temen por un escenario de recesión, un escenario de inconsistencia en el sostenimiento de los precios como se encuentran. Hay mucho temor dentro de la opinión pública. ¿Qué dice la curva que usted analiza? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué le dice la experiencia, además de las estimaciones sobre los expertos que usted considera que están ausentes en la Casa Blanca? Bueno, fíjate, el criterio para definir una recesión tradicionalmente es el inverted yield curve,
¿Qué significa esto? Que los intereses a largo plazo son mayores que a corto plazo. Una cosa que cuando sucede eso, hay una recesión impending, o sea, está por llegar. Todavía no estamos ahí. El retardo, el lag, todo lo que está pasando ahora, vamos a ver resultados dentro de un tiempo. Yo sí creo que es inevitable un aumento de los precios y la Federal Reserve no va a bajar la tasa de interés. Ya el presidente Trump empezó a presionar públicamente a la Federal Reserve, a la Reserva Federal, para que baje los intereses y la Reserva Federal le va a decir no. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la teoría monetaria es que si hay inflación hay que subir los intereses. Hay un trade-off en esas dos variables. Y la Reserva Federal es independiente. Y el presidente ni los republicanos tienen los votos para romper esa independencia de la Reserva Federal, que ha sido, en mi opinión y en la opinión de todos los historiadores económicos, la fuente de la estabilidad económica de los Estados Unidos. Que la Reserva Federal no tiene que tomarle el teléfono al presidente de la República, no lo tiene que atender. Tiene una especie de board donde están todos los bancos y toda la gente que tiene una altísima importancia en la economía, y las decisiones son autónomas. Ese es el secreto de los Estados Unidos, que no pasa en ninguna parte. Por ejemplo, hasta cierto punto en Europa es independiente, en China no, y en Rusia menos. Entonces la pregunta fundamental es ¿hacia dónde vamos? Sí, rápidamente, en el siguiente minuto, don Federico, vamos hacia dónde los estadounidenses, hacia dónde va el continente, hacia dónde va el mundo. Por favor, un desafío importante. Bueno, fíjate, yo creo que esto se va a solucionar y el crecimiento económico y el estándar de vida de los Estados Unidos no va a sufrir. Pero vamos a pasar entre 1 y 2 años de una tremenda tensión económica y política hasta que vengan las próximas elecciones parlamentarias, y todos los indicadores muestran que el presidente va a perder el control de la Cámara Baja, o sea, de la Cámara de Diputados, y eso sería una destitución inmediata, o sea, un impeachment. Entonces, desgraciadamente tengo que decirle a la gente que a menos que el presidente Trump sea impeached, removido del cargo, estamos en un gravísimo peligro como país, como sociedad y hasta como civilización. El presidente Trump es un riesgo más alto que una guerra nuclear. Mientras él esté en la Casa Blanca, todos estamos en grave peligro de perder nuestros trabajos, nuestros fondos de retiro. Por ejemplo, mi familia, que después de 25 años trabajando, mi esposa y yo, teníamos ahorrado una cantidad X de dinero en la bolsa, bueno, la hemos visto reducida en un 80%. Y el caso mío es el caso de millones de norteamericanos que trabajaron durante toda su vida ahorrando en la bolsa y hoy en día se ha visto decimado. Es decir, esto que les estoy diciendo para los americanos es lo que más les interesa, el dinero, la capacidad para llegar a viejos con cierta comodidad. Cuando ellos vean lo que causó el presidente Trump por su falta de comprensión de la economía, van a votar absolutamente en contra. Yo diría que los republicanos pueden llegar a perder el poder y el control del Congreso por más de una generación, si esto no se arregla en las próximas 2 o 3 semanas. Don Federico, pero me va a permitir, en este caso, los republicanos están convencidos de que lo que está haciendo la Casa Blanca es lo correcto. De hecho, apuntan hacia unas cifras la semana pasada donde hay mayor llamado de empleos, donde hay una generación de empleos que se ha venido desarrollando durante los últimos meses. Estiman también que la gasolina puede venir a una curva en descenso y que, bueno, a pesar de que no existe en estos momentos una mejor economía de bolsillo, se sienten algunos mucho más seguros. Esto forma parte de la retórica, considera, está consciente de que a lo mejor entonces sí pueda pasarle una factura a la oposición a los republicanos en estas elecciones de medio mandato. Bueno, fíjate, en nuestro amado país, Venezuela, todavía hay gente que cree que Nicolás Maduro es un genio y que Chávez tenía toda la razón y el salario mínimo es $1.50. En Estados Unidos pasa algo similar con los MAGA, ultramaga. Pero esto es falso y le voy a decir a la gente por qué es falso. Fíjense, la gente que más gasta es la que más tiene. Eso se llama el efecto riqueza, the wealth effect.
Si 20, 30 millones de norteamericanos en este momento sienten que son pobres, o sea, que han perdido su riqueza porque tenían $1 millón ahorrado y ahora tienen 100.000 o 200.000, ¿qué pasa? Van a dejar de ir a comer, van a dejar de tomar vacaciones, van a dejar de ir a Europa, van a dejar de usar las líneas aéreas, de comprar vehículos nuevos, van a dejar de gastar, porque los ricos o la gente de clase media alta gastan el 80% del gasto. Entonces, dime una cosa, si toda esa gente se siente pobre y deja de gastar, entonces la economía va a perder la mitad de su valor, la mitad de su, no digo solamente el empleo, el volumen, el consumo de las familias va a caer brutalmente por el efecto riqueza, el wealth effect. Y ya se está viendo, ya hay mucha gente que tenían encargados bienes carísimos y los está suspendiendo. Don Federico, vamos a estar muy atentos a cada una de las estimaciones que hoy nos ha compartido, porque como lo dije al inicio, usted conoce muy de cerca esta ciencia y si de algo hay que mantenerse enfocado en estos momentos es en las oscilaciones de la economía, tanto macroeconomía como microeconomía. Lo que impacte en el mercado de valores lo vamos a sentir en nuestros bolsillos y de seguro en una próxima oportunidad. Una última palabra, si rápido, me por favor. Una última palabra. Todo lo que está pasando hasta hoy en el mercado de trabajo es responsabilidad del gobierno anterior. Lo que pase dentro de un mes hacia adelante será responsabilidad de este gobierno, porque la economía funciona de esa forma. La gente dice, el empleo está muy bueno. Por supuesto, el presidente Biden tenía la bolsa en el tope y la gente estaba gastando muchísimo. Salía todos los días a cenar a restaurantes, iba de vacaciones. Había una euforia en el país. Eso es el gobierno de Biden. Los actos de este gobierno se van a empezar a ver más adelante, porque la economía funciona con un retardo. Entonces, cuando alguien te diga que esto es una maravilla, no, claro, es una maravilla porque Biden llevó todas las variables económicas al máximo. Cuando alguien me lo diga, le voy a decir, vamos a ver la entrevista de Federico. ¿Le parece? Hasta una próxima oportunidad. Conversábamos con Federico Alves, él es economista, conoce muy de cerca la actividad económica del mundo y sobre todo de Estados Unidos.